7 países, un mismo pedazo de tierra entre 2 océanos, y paisajes que parecen sacados de otro planeta. Centroamérica esconde algunos de los rincones más hermosos del mundo, y hoy vamos a recorrerlos, del 7º lugar al primero, sin dejar nada fuera. Centroamérica es una franja de tierra pequeña en el mapa, pero enorme en contrastes. Volcanes activos, selvas interminables, arrecifes de coral, ciudades coloniales y playas en 2 océanos distintos, todo comprimido en un territorio que se puede cruzar en cuestión de días. Ahora bien, elegir los lugares más hermosos de una región tan diversa no es sencillo. Cada país tiene algo único, algo que lo hace inolvidable para quien lo visita. Por eso armamos este recorrido pensando en naturaleza, cultura, historia y esos detalles que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados. Este ranking combina selva virgen, arquitectura colonial y esa sensación de estar frente a un paisaje que todavía no ha sido devorado por el turismo masivo. Y créeme, algunos de estos destinos te van a sorprender, incluso si crees que ya conoces la región. Vamos a movernos del 7º lugar al primero, así que si tienes en mente tu próximo viaje, presta atención, porque es muy probable que termine en esta lista. Y al final te voy a contar cuál fue el criterio detrás de este orden. Un detalle antes de empezar, estos 7 países comparten frontera entre sí, lo que significa que, en teoría, se podría cruzar toda la región por tierra, de sur a norte, sin necesidad de tomar un solo vuelo interno. Puesto 7, Belice. En el puesto número 7 tenemos a Belice, el país más pequeño de Centroamérica y, curiosamente, el único donde el idioma oficial es el inglés. Su costa caribeña esconde uno de los tesoros naturales más impresionantes del planeta. Pero aquí ocurre algo interesante. Frente a sus costas se extiende la segunda barrera de coral más grande del mundo, superada únicamente por la Gran Barrera de Australia. Cientos de especies marinas, entre peces tropicales, tortugas y rayas, conviven en estas aguas color turquesa. Y hay un punto exacto que se volvió mundialmente famoso, el Gran Agujero Azul, un sumidero submarino casi perfectamente circular, de unos 125 metros de profundidad y 300 metros de diámetro. Visto desde el aire, parece un ojo azul oscuro en medio del mar. Ahora bien, Belice no es solo mar. Tierra adentro, la selva guarda ruinas mayas como Sunantunich, rodeadas de árboles centenarios y sin las multitudes que sí encuentras en otros sitios arqueológicos de la región. Para llegar hasta ahí, incluso hay que cruzar un río en una pequeña balsa manual. Sus callos, como Calle Caulker, tienen un lema no oficial que resume el ritmo de vida local: aquí no hay problema. Calles de arena, bicicletas en vez de autos, y atardeceres que se disfrutan sin prisa alguna. Imagina esto: navegar entre manglares al amanecer, escuchar solo el motor del bote y el canto de las aves, y llegar a un arrecife donde el agua es tan transparente que se puede ver el fondo desde la superficie sin necesidad de sumergirse. Con apenas unos 400.000 habitantes, Belice logra algo poco común: mantener casi la mitad de su territorio protegido entre reservas naturales y parques nacionales. Eso lo convierte en uno de los países con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado de todo el continente americano. Sin embargo, hay algo que distingue a Belice del resto de la región: su mezcla cultural. Criollos, mayas, garífunas, mestizos y menonitas conviven en un mismo territorio pequeño, cada uno con su propio idioma, comida y tradiciones, algo poco común en un país de este tamaño. Y aquí hay un último dato que sorprende a los buzos experimentados: el Gran Agujero Azul se formó hace miles de años, cuando el nivel del mar era mucho más bajo y la zona era en realidad una cueva de piedra caliza que terminó colapsando y llenándose de agua. Por otro lado, el explorador Jacques Cousteau lo declaró en su momento uno de los 10 mejores lugares del mundo para bucear, y esa recomendación sigue atrayendo a buzos de todos los rincones del planeta hasta el día de hoy. Puesto 6, El Salvador. En el 6º lugar aparece El Salvador, el país más pequeño de Centroamérica continental, pero también uno de los que más rápido está cambiando su reputación entre los viajeros internacionales. Sin embargo, lo que muchos no saben es que El Salvador tiene una de las costas para surfear más reconocidas de América Latina. La llamada Surf City reúne playas como el Tunco y el Zonte, con olas que atraen competidores internacionales durante todo el año. Pero el verdadero secreto está tierra adentro, en la Ruta de las Flores. Un recorrido entre pueblos coloridos como Ataco y Huayúa, rodeados de cafetales, cascadas escondidas y murales que convierten cada calle en una galería al aire libre. En otras palabras, El Salvador combina dos experiencias completamente distintas: el ritmo relajado del surf en la costa, y la calma montañosa de pueblos donde el café se cultiva a la sombra de volcanes centenarios. Uno de esos volcanes, el Izalco,
Fue tan activo durante el siglo XIX que los marineros lo usaban como faro natural para orientarse en alta mar. Por eso se ganó el apodo de Faro del Pacífico, un nombre que todavía usan los pescadores de la zona. Y aquí hay un detalle que pocos consideran: al ser un país tan compacto, en un mismo día se puede pasar de surfear en el Océano Pacífico a caminar entre nubes en las tierras altas. Pocos destinos del mundo ofrecen tanta variedad en tan poco espacio de recorrido. Ahora bien, El Salvador también guarda pirámides mayas casi desconocidas, como las de Tazumal, donde se han encontrado piezas que datan de más de 1500 años y que muy pocos viajeros incluyen en su itinerario centroamericano. Pero aquí hay algo que pocos esperan de este país: el lago de Coatepeque, formado dentro de un antiguo cráter volcánico, tiene un color turquesa tan intenso que muchos viajeros aseguran que parece retocado con filtro, aunque el agua es completamente natural. Imagina esto: surfear una ola perfecta al amanecer, subir después a las montañas para tomar un café recién cortado, y terminar el día viendo el atardecer reflejado en un lago volcánico. Pocos países del tamaño de El Salvador logran ofrecer tanto en un solo recorrido. Puesto 5, Nicaragua. El puesto número 5 es para Nicaragua, conocido como la tierra de lagos y volcanes. Y ese apodo no es exagerado, porque el país tiene más de 50 volcanes distribuidos a lo largo de todo su territorio. Pero aquí ocurre algo interesante: en el lago de Nicaragua, el más grande de Centroamérica, existe la isla de Ometepe, formada por dos volcanes unidos por un istmo de tierra. Es la única isla volcánica en un lago de agua dulce con dos conos activos en el mundo entero. Ahora bien, la ciudad de Granada, fundada en 1524, es considerada una de las ciudades coloniales mejor conservadas de toda América. Sus calles empedradas y fachadas de colores pastel parecen detenidas en el tiempo, como si el reloj se hubiera pausado hace siglos. Y hay otro dato que sorprende a los viajeros: en el lago conviven tiburones toro adaptados a vivir en agua dulce, algo extremadamente raro en cualquier ecosistema de agua dulce del mundo. Durante décadas, los científicos no lograban explicar cómo llegaron hasta ahí. Por otro lado, el volcán Masaya permite algo que pocos lugares en el planeta ofrecen: asomarse al borde de un cráter activo y ver, de noche, el resplandor anaranjado de lava en movimiento a pocos metros de distancia, sin necesidad de una caminata larga. Nicaragua también guarda playas casi vacías en su costa del Pacífico, como las de San Juan del Sur, donde todavía es posible encontrar tramos de arena sin un solo hotel a la vista, algo cada vez más difícil de conseguir en la región. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿cuántos países pueden presumir de tener una isla volcánica dentro de un lago, un cráter activo visitable de noche y ciudades coloniales intactas, todo dentro del mismo territorio? Ahora bien, en el Pacífico nicaragüense también está la isla de Ometepe, un lugar donde todavía se puede recorrer en bicicleta sin cruzarse con multitudes, entre plantaciones de plátano y playas de agua dulce completamente tranquilas. Y hay algo más que hace especial a Nicaragua: León, otra de sus ciudades coloniales, guarda la catedral más grande de toda Centroamérica, con túneles subterráneos que en el pasado sirvieron de refugio durante distintos episodios de la historia del país. Puesto 4, Panamá. En el cuarto puesto llegamos a Panamá, un país que conecta literalmente dos océanos y dos continentes. Su famoso canal es una de las obras de ingeniería más importantes de la historia moderna, y sigue en funcionamiento después de más de 100 años. Sin embargo, la verdadera joya escondida de Panamá está en el Caribe, el archipiélago de Bocas del Toro. 9 islas principales y decenas de cayos rodeados de arrecifes de coral, manglares y selva tropical intacta. Pero aquí hay algo que pocos conocen: durante las noches sin luna, ciertas bahías de Bocas del Toro se iluminan con bioluminiscencia. Millones de microorganismos brillan al contacto con el agua, creando un efecto casi mágico alrededor de quien nada ahí de noche. En otras palabras, Panamá logra algo poco común en la región: en un mismo viaje se puede visitar una capital moderna llena de rascacielos, cruzar un canal que mueve el comercio mundial, y terminar el día en una isla caribeña sin señal de teléfono. Ahora bien, hacia el occidente del país, las tierras altas de Boquete ofrecen otro contraste total: montañas cubiertas de niebla, plantaciones de café de altura y un clima fresco que sorprende a quienes esperaban solo calor tropical durante todo el recorrido. El Canal de Panamá recibe cada año miles de barcos que pagan peajes millonarios por cruzar sus esclusas. El más caro registrado hasta ahora superó los $400,000 por un solo cruce, pagados por un crucero que prefería no esperar semanas en fila. Y hay un detalle curioso que pocos turistas conocen: desde la calzada de Amador, en Ciudad de Panamá, se pueden ver barcos gigantes esperando turno para cruzar el canal, formando una fila que a veces se extiende hasta el horizonte.
Por otro lado, en el archipiélago de San Blas, al este del país, viven los Guna, un pueblo indígena que administra su propio territorio de manera autónoma desde hace décadas, con islas de arena blanca casi deshabitadas y una cultura que se mantiene intacta. En otras palabras, Panamá reúne en un mismo país ingeniería moderna, selva tropical, cultura indígena viva y playas caribeñas casi vírgenes, algo que muy pocos destinos del mundo logran combinar sin perder autenticidad en el camino. Y hay un último dato que resume bien a este país: su nombre en lengua indígena significa abundancia de peces y mariposas, una descripción que, siglos después, sigue siendo completamente cierta para quien lo visita. Puesto 3, Honduras. El tercer lugar es para Honduras, un país que muchos subestiman hasta que descubren sus islas del Caribe. Y ahí es donde entra Roatán, la más grande de las islas de la bahía. Pero aquí ocurre algo interesante. Roatán forma parte de la misma segunda barrera de arrecife más extensa del mundo que recorre las costas de Belice. Eso convierte a la isla en uno de los mejores puntos de buceo de todo el hemisferio occidental. Sus playas, como West Bay, combinan arena blanca, agua turquesa poco profunda y arrecifes que comienzan a pocos metros de la orilla. Es posible hacer snorkel directamente desde la costa y ver peces tropicales sin necesidad de embarcación alguna. Y hay un dato curioso que sorprende a los buzos: frente a Roatán se puede nadar junto a tiburones ballena, los peces más grandes del océano, que migran por estas aguas en ciertas épocas del año sin representar ningún peligro para los visitantes. Ahora bien, Honduras no se limita al Caribe. En el interior del país, las ruinas mayas de Copán son consideradas las más elaboradas en cuanto a arte y escultura de toda la civilización maya, con templos y estelas talladas con un nivel de detalle único en la región. Por otro lado, la cultura garífuna, presente en gran parte de la costa caribeña hondureña, mantiene vivas tradiciones de música y baile declaradas Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Imagina esto: bucear entre arrecifes de colores durante la mañana, y por la tarde escuchar tambores garífuna en la playa mientras el sol se esconde detrás del mar. Pocos destinos permiten un contraste cultural tan grande en un solo día de viaje. Y aquí hay un dato que pocos conocen sobre Copán: los arqueólogos han logrado reconstruir gran parte de la historia y los linajes de sus gobernantes gracias a las inscripciones jeroglíficas talladas en piedra, algo que no ha sido posible en muchos otros sitios mayas de la región. Ahora bien, entre Roatán y el interior montañoso, Honduras también guarda el lago de Yohoa, rodeado de cascadas y bosque nuboso, un destino todavía poco visitado que combina aves exóticas, café de altura y senderos casi solitarios. Puesto 2, Guatemala. En el segundo lugar tenemos a Guatemala, un país que reúne selva, montaña e historia como pocos en el continente americano. Y todo comienza en Antigua Guatemala, una ciudad colonial rodeada de 3 volcanes imponentes. Pero aquí hay algo interesante. Antigua fue capital del Reino de Guatemala durante casi 2 siglos, hasta que una serie de terremotos, entre ellos el de 1773, obligó a trasladar la capital a otra ciudad. Hoy sus ruinas coloniales conviven con calles empedradas perfectamente conservadas. Ahora bien, a pocas horas de ahí, en la selva del Petén, se encuentra Tikal, una de las ciudades mayas más grandes jamás descubiertas. Sus templos se elevan por encima del dosel de la selva rodeándolo por completo. Y desde lo alto de algunos de esos templos, en días despejados, se pueden ver otras pirámides asomando entre los árboles a kilómetros de distancia, como islas de piedra en un mar verde interminable. Y aquí hay un detalle que pocos saben. Tikal llegó a tener, en su época de mayor esplendor, una población estimada de más de 60.000 habitantes, comparable a la de muchas ciudades europeas de esa misma era histórica. Por otro lado, el lago de Atitlán, rodeado de 3 volcanes y pueblos indígenas que conservan idiomas mayas ancestrales, ha sido descrito por viajeros y escritores como uno de los lagos más hermosos del mundo, con un color de agua que cambia según la hora del día. En otras palabras, Guatemala concentra en un solo país historia precolombina, arquitectura colonial y paisajes volcánicos que en otros lugares estarían repartidos entre varios destinos distintos, obligando a los viajeros a moverse mucho más. Pero aquí surge una pregunta interesante: ¿cuántos países permiten desayunar frente a un lago volcánico, caminar entre ruinas mayas al mediodía y cenar en una ciudad colonial declarada Patrimonio de la Humanidad, todo en un mismo día? Y hay algo más que hace inolvidable a Antigua Guatemala: cada Semana Santa, sus calles se cubren con alfombras hechas de acerrín teñido, flores y frutas, creadas durante toda la noche para ser recorridas, y destruidas, por las procesiones religiosas más tradicionales del país. Ahora bien, cerca de Tikal también se encuentra el sitio arqueológico de El Mirador,
considerado uno de los complejos mayas más grandes jamás construidos, aunque solo es accesible después de varios días de caminata a través de la selva del Petén. Puesto 1. Costa Rica. Y llegamos al primer lugar, Costa Rica, un país que, sin ejército desde 1948, decidió invertir esos recursos en algo distinto, proteger su naturaleza de manera prácticamente única en el mundo. Pero aquí está el dato que lo explica todo. Costa Rica alberga cerca del 5% de la biodiversidad de todo el planeta, a pesar de ocupar apenas una fracción mínima de la superficie terrestre mundial. Ahora bien, el volcán Arenal es probablemente su símbolo más reconocido. Su forma cónica casi perfecta y sus aguas termales naturales, calentadas por la actividad volcánica, atraen visitantes que buscan combinar aventura con relajación en un mismo lugar de la región. Y aquí ocurre algo que pocos países pueden ofrecer. En Monteverde, el bosque nuboso permite caminar literalmente entre las nubes, sobre puentes colgantes suspendidos a decenas de metros de altura, rodeado de quetzales y orquídeas silvestres que crecen entre la neblina. Por otro lado, en la costa Caribe, el Parque Nacional Tortuguero solo es accesible por bote o avioneta, y cada año recibe a miles de tortugas marinas que llegan a desovar en sus playas de arena oscura durante la temporada indicada. En otras palabras, Costa Rica logró algo que muy pocos países en el mundo han conseguido: convertir la conservación ambiental en el corazón mismo de su identidad nacional, y eso se siente en cada rincón que se visita, desde la selva hasta la costa. Y quizás por todo eso ocupa el primer lugar. No es solo el país más biodiverso de la lista, es el que mejor demuestra que la belleza natural, cuando se protege con decisión, se multiplica en lugar de desaparecer con el tiempo. Pero aquí hay un dato que pocos consideran: más del 99% de la energía eléctrica de Costa Rica proviene de fuentes renovables, entre hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas, algo que muy pocos países en el mundo pueden afirmar hoy en día. Y en la península de Osa, considerada por algunos científicos como uno de los lugares con mayor densidad biológica del planeta, es posible ver jaguares, tapires, guacamayas y monos en un mismo recorrido por la selva, algo casi imposible en otros destinos tropicales. Ahora bien, la filosofía de vida costarricense se resume en una sola frase que escucharás en todo el país: pura vida. Más que un saludo, es una forma de entender la existencia con calma, gratitud y cercanía con la naturaleza. Ahora bien, después de este recorrido queda claro algo: Centroamérica no necesita competir con destinos gigantes para sorprender. En un territorio pequeño conviven volcanes activos, arrecifes de coral, selvas mayas y ciudades coloniales que en cualquier otro continente estarían separadas por miles de kilómetros de distancia. Y aquí hay un detalle final que vale la pena recordar: en pocos lugares del mundo se puede desayunar frente a un volcán y almorzar junto a ruinas mayas milenarias en la misma mañana. Y todavía queda tiempo para terminar el día nadando en el Caribe, todo dentro del mismo país, y a veces literalmente en el mismo día de viaje, sin necesidad de tomar un solo vuelo. Por otro lado, este orden no busca decir que un país vale más que otro. Cada uno de estos 7 destinos tiene algo irrepetible, algo que no vas a encontrar en ningún otro rincón del planeta, sin importar cuánto viajes. Ahora bien, el criterio detrás de este ranking combinó 3 factores: diversidad de paisajes, nivel de conservación natural y esa sensación de autenticidad que se pierde cuando un destino se vuelve completamente masivo. Por eso algunos lugares muy conocidos quedaron fuera de los primeros puestos. 7 países, 7 formas distintas de entender la belleza. Desde el arrecife azul de Belice hasta los volcanes de Costa Rica, Centroamérica demuestra que no hace falta un territorio enorme para tener una diversidad de paisajes casi inigualable en el mundo. Pero aquí surge una pregunta interesante: si tuvieras que elegir uno solo de estos 7 países para tu próximo viaje, ¿cuál sería? Cada destino de esta lista ofrece algo que no vas a encontrar en ningún otro lugar del planeta. Y si algo queda claro después de este recorrido, es que Centroamérica todavía guarda muchísimos rincones por descubrir, más allá de los 7 que vimos hoy. Esto apenas fue el comienzo. Puestos como el 7º o el 6º podrían fácilmente subir en la lista de otra persona, y eso es justamente lo hermoso de esta región: cada viajero termina armando su propio orden, según lo que más le haya tocado el corazón. Cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 países te sorprendió más, y si ya visitaste alguno, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Me encantaría leer tu historia. Si este video te ayudó a descubrir algo nuevo, dale like y compártelo con alguien que también sueñe con conocer Centroamérica algún día. Y si quieres seguir explorando el mundo conmigo, suscríbete al canal, porque cada semana recorremos juntos un nuevo destino.
Y si te quedaste con ganas de más, déjame en los comentarios qué país te gustaría que exploremos a fondo en un próximo video, con toda su historia, su comida y sus rincones menos conocidos. Descubre el mundo conmigo, paso a paso, destino a destino. Nos vemos en el próximo viaje.